Reconocemos que no hay otro fuera de ti. No, reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo. Hace 15 días vimos la porción de Jeremías 29:11, ¿verdad? Que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Si alguien me prende esta lámpara, por favor, porque estoy medio cegatón. Necesito luz aquí. Gracias. Está bien alto. Eso. Excelente. Excelente. Amén. Y la verdad es que Dios piensa en nosotros. Amén. Y Dios envía sus juicios para que nosotros nos volvamos a Dios. Amén. Eso es lo que hemos estado viendo. Y luego vimos en el capítulo 9 de Daniel la semana pasada cómo Daniel, examinando en los libros, examinando en los profetas, se dio cuenta que la profecía acerca del tiempo que iban a durar las desolaciones de Jerusalén era solamente por ¿cuántos años? ¿Por cuántos años? Allá atrás, ¿por cuántos años? Los de atrás, ¿cuántos años? ¿Si están despiertos? ¿No? ¿Quién dijo que no? Fíjate, hasta dormido respondes. ¡Qué inteligente! Y luego en la palabra del Señor vemos algo extraordinario. Yo quisiera que hoy pudiéramos ver esto que sucede en el capítulo 9 de Daniel y lo que sucede después de tiempo en el capítulo 10 de Daniel. Cuando Daniel está orando, cuando Daniel está volviendo su rostro a Dios, buscándole en oración, cuando Daniel está metido en la presencia de Dios, Dios envía una respuesta impresionante. Y yo quiero decirte en este día que cuando nos volvemos a Dios, cuando buscamos su rostro, nunca ha habido, no hay y nunca habrá el día en el que el Señor no responda a aquellos que realmente le buscan de todo su corazón. Siempre el Señor va a responder a un corazón quebrantado, a un corazón contrito, a un corazón temeroso de Él. Él siempre le va a responder. Dios es fiel para cumplir con lo que Él ha dicho. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando realmente buscamos al Señor con un corazón sincero, Dios siempre nos va a responder. Amén. Mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 9. Aún estaba hablando y orando, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. ¿Qué es el monte santo de Dios? Es Jerusalén, ¿verdad? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hay una respuesta de parte de Dios. Acuérdense que la palabra ángel, ¿qué significa en griego? ¿Alguien se acuerda lo que significa en griego ángel? ¿Ah? Mensajero, ¿verdad? Y aquí vemos a un mensajero. Se le llama mensajeros también a los pastores de las iglesias en Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Los pastores también son los mensajeros de Dios, pero en este momento está hablando literalmente de un ángel, porque es mensajero. Hay un área del estudio bíblico que se llama angeleología, ¿verdad?
y trata acerca de los ángeles, tanto los ángeles que están sirviendo a Dios y los ángeles que desobedecieron y cayeron, que se llaman ahora demonios. Y no nos debe sorprender que hay ángeles actuando siempre a favor de la iglesia. Hebreos dice que son llamas de fuego ministradores, ¿verdad? Servidores de aquellos que han de heredar la salvación. ¿Sabías que tú tienes servidores? Hay ángeles que te están cuidando. Gracias a Dios por ellos, si no estaríamos muertos muchos de nosotros, ¿verdad? Pero hay ángeles y ellos son seres angelicales, seres divinos que Dios creó, pero con el propósito, bueno, hay varios propósitos, hay diferentes propósitos, después vamos tal vez a estudiar un poco de esto, pero son adoradores, son servidores de Dios, son guerreros, ¿verdad? Y también cuidan a los hijos de Dios y envían mensajes al pueblo de Dios. Y aunque no nos debemos de fascinar con esta área de la realidad celestial, tampoco la podemos ignorar, ¿verdad? No debemos ignorar que hay ángeles. Y viene Gabriel. Gabriel es un ángel mensajero. Y la palabra dice algo que me sorprende, es que aún, dice Daniel, y lo repite 2 veces, aún estaba hablando y aún estaba orando. ¿Qué significa esto? Que Dios responde inmediatamente muchas veces cuando realmente le buscamos de todo nuestro corazón. Aún estaba hablando y orando cuando vino a mí Gabriel. Y dice que volando con... O sea que no estaba, la cosa no era aguada, la cosa no era anticuada, la cosa no era así, pues ahí se va, bueno, le voy a mandar una respuestita, sino que realmente Daniel estaba orando en un momento específico y estratégico de la voluntad de Dios, a tal punto que el ángel Gabriel viene volando con presteza, rápido, la respuesta debía ser inmediata. Y dice que llega a qué hora el ángel. A la hora del sacrificio de la tarde. Ahora es interesante esto porque el sacrificio continuo que vemos ahí en Éxodo y en Levítico y en otros libros del Antiguo Testamento, habla de que había un sacrificio de un cordero de un año todos los días en la mañana y en la tarde. Y este sacrificio se debía ofrecer en la mañana y en la tarde era a las 6 de la tarde. Pero este sacrificio se ofrecía sobre el altar de bronce que estaba en el tabernáculo o en el templo, ¿verdad? De Salomón. Para este tiempo ya se había erigido el templo, pero este templo ya ha sido destruido. En este momento no existe la adoración continua, no existe el sacrificio continuo en este momento. ¿Me explico? ¿Estás escuchándome? Porque el sacrificio continuo no es solamente temporal del tiempo de la ley. El sacrificio continuo es un principio espiritual para la iglesia por todas las edades. Y aunque no había ese sacrificio continuo, literal, con un sacrificio de un cordero en un templo físico, con un sacerdocio específico, porque todos estaban en el cautiverio, Daniel dice, a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque Daniel entendió el principio espiritual de la oración. El sacrificio continuo, tanto de la mañana como de la tarde, en realidad su cumplimiento es el hombre y la mujer temerosos de Dios que buscan a Dios al empezar el día y al terminar el día. Amén. Entonces, la respuesta viene ¿a qué hora? A la hora del sacrificio de la tarde. Y yo te quiero invitar que tú entiendas este principio. Si tú no oras en la mañana y en la tarde, antes de terminar el día, tú te estás perdiendo de una grande bendición. Dios dijo, allí vendré y me manifestaré y hablaré a ellos. Y el lugar será santificado con mi gloria. El principio del sacrificio continuo es un principio que existe hasta el día de hoy. ¿Quieres respuestas? Busca a Dios. Y búscalo en esas horas, sobre todo en esas horas. Lo puedes buscar todo el día. Si tú dices, yo, hermano, nada más en la mañana y en la tarde no lo puedo buscar en otros horarios, claro que lo puedes buscar a toda hora. Pero es importantísimo que por lo menos al empezar el día, antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar, antes de hacer todos tus quehaceres en la casa, antes de cualquier cosa tú ores. Y cuando estés terminado tus labores, antes de descansar o antes de querer ver las noticias o ver algún documental, novelas no, hermanos, por favor no hagas eso, no te eches a perder. Pero en ese tiempo lo dediques para buscar el rostro de Dios. Y Daniel estuvo buscando al Señor. Estaba confesando su pecado, estaba confesando el pecado de la nación, estaba buscando, diciéndole a Dios, Señor, recuerda, es el tiempo de que tú cumplas la profecía
¿verdad? Aquí lo vemos. Y dice la palabra que viene el ángel y viene volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde y le dice algo bien precioso. Dice, y me hizo entender. ¿Cuántos quieren ser entendidos? Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Para darte qué? ¿Alguien recuerda lo que dice el apóstol Santiago? Que el que carece de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Pero hablan no solamente de sabiduría para ser el más inteligente, sino la sabiduría que el pueblo de Dios necesita para entender la voluntad de Dios para nuestro tiempo. ¿Está conmigo? ¿Los de atrás están escuchando? ¿Para qué es la sabiduría? No solamente para ser los más inteligentes, no los estoy viendo, sino para entender la voluntad de Dios para nuestros días. Amén. Vine para hacerte entender, para darte sabiduría. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, aquí la palabra dice, tú eres muy amado. Los amados de Dios. Yo quiero llegar a ser alguien así. Dios nos ama a todos, ¿verdad? ¿No es así? Dio la sangre de su Hijo por cada uno de nosotros. Pero aquí le dice a Daniel, porque tú eres no solamente amado, eres muy amado. ¿Por qué? ¿Porque Daniel era guapo? ¿O porque era hebreo? ¿O porque era un príncipe? Porque Daniel realmente se importaba con la agenda de Dios, con la voluntad de Dios y con el pueblo de Dios. Muchos de nosotros solamente buscamos lo nuestro, nuestro propio beneficio, buscamos las respuestas para nuestros problemas o las respuestas para nuestros deseos. Pero Dios quiere ver y Dios quiere encontrar personas que no solamente están buscando su propio bien, sino el bien de su pueblo, el bien de la humanidad, la interacción de Dios trayendo salvación. Amén. Tú eres muy amado. Ahora le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Esta palabra, la orden y la visión. Hay una orden que ha sido dada desde los cielos. Y ahorita voy a hablar algo importante de lo que tiene que ver de lo, si se puede decir, simbiótico o de la dinámica que tiene que ver la voluntad de Dios y la oración de su pueblo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí hay varias cosas. 1, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay 7 cosas. Ahora, estas 7 cosas, estas 7 obras no son cosas temporales solamente para el pueblo de Israel. Son cosas que marcan el tiempo de la humanidad sobre la tierra. Algunas de ellas se cumplieron con la primera venida de Cristo Jesús, pero otras todavía no se han cumplido. No se ha sellado la visión y la profecía. No se ha terminado con la prevaricación. No se ha puesto fin al pecado. En un sentido sí se puso fin al pecado a través de la expiación de Cristo Jesús, pero aún no ha sido consumado, literalmente. ¿Me explico? Entonces, estas 7 cosas son cosas que Dios está por hacer, ha comenzado a hacer, y está por hacer durante la dispensación, o más bien durante el tiempo de los planes de Dios para el hombre aquí en la tierra. Pero quiero que captes conmigo que Dios le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre ti y sobre tu pueblo. Dice aquí, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, lo que Dios quiere hacer sobre el pueblo de Daniel, ¿quién es el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel.
¿Y cuál es la santa ciudad de Dios y de Daniel? Jerusalén. Hay 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la ciudad de Daniel, que es Jerusalén, y sobre el pueblo de Israel. Entonces, ojo, el cronograma de Dios, el reloj divino, tiene que ver con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Ojo, ¿me están escuchando? Esto lo vimos en escatología, lo vimos los martes. Quien esté interesado en saber un poco más, porque no lo voy a explicar el día de hoy, el tema no es ese, pero ya lo vimos en escatología. Pero quiero dar un pequeño matiz acerca de todo esto y hablar de algo muy profundo. 70 semanas, pero son semanas de años. O sea, ¿cuántos años? 490 años en total. Y mira lo que dice adelante. Sabe pues y entiende que cuando se activan estos 490 años, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y eso lo puedes ver en Esdras y en Nehemías, con la orden de Ciro y con la orden después de Artajerjes. Ciro manda a reconstruir el templo y Artajerjes manda a reconstruir los muros de la ciudad. Lee después Esdras y Nehemías. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo Jesús. Desde esa orden que va a ser dada por un rey pagano hasta que llegue el Mesías, dice aquí, habrá, ¿qué dice? 7 semanas y 72 semanas. 7 semanas, habrá 7 semanas, que son ¿cuántos? 49 años. Y habrá 62 semanas. ¿Cuántos son 62 semanas? 434 años. Entonces aquí el ángel le dice a Daniel de 2 periodos de tiempo. Un periodo de tiempo de 70 años. O sea, dentro del periodo general de 70 años, ¿está conmigo? Dentro del periodo general de 70 semanas, 70 años, o 490 años, perdón, 490 años, hay 2 periodos y un periodo. Ahorita lo vamos a ver. Un periodo de 434 años, otro periodo de 49 años y otro periodo de 7 años. ¿Captó conmigo? Ahora, la forma en la que lo dice el ángel no es cronológica, no empieza con las 7 semanas. Dice aquí, perdón, no empieza con las 7 semanas porque empieza diciendo en el versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas. En realidad empieza con las 62 semanas. Porque desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías hubo específicamente 62 semanas. Después, ¿quieres entender un poco más? Compra los CDs de escatología de estos temas que vimos el martes. El periodo de 7 semanas se cumple en el fin, antes de la segunda venida. Pero hay un periodo de 1 semana, 7 años. Dice aquí después, se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y eso sucedió. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada de Cristo hubo 62 semanas. Y se le dio muerte al Mesías príncipe, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? Dice, mas no por sí. En realidad Cristo no se quitó la vida, se la quitaron. Bueno, Él la puso, pero Él fue muerto a mano de los romanos y del pueblo judío. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, a través del emperador Tito. Y se destruyó el santuario, Jerusalén. El santuario puede ser el templo o Jerusalén. El santuario, ambos, Jerusalén y el templo, fueron destruidos a través de Tito. Este fue el segundo templo. ¿Cuál fue el primer templo? El de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor. Y después se levantó el segundo templo con la orden de Ciro. Se levantó el segundo templo y fue destruido también después de la muerte de Cristo en el año 70. Entonces Daniel nos dice claramente que el Mesías tenía que morir antes de la destrucción del segundo templo. Solamente hay una persona que murió antes de la destrucción del segundo templo, Cristo Jesús. Amén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Ahora, el versículo 27 no habla del anticristo como generalmente se supone. El capítulo 27, la primera parte, habla del Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién fue el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Cristo Jesús. Él ofreció un sacrificio eterno por el cual ya no necesitamos más de animales, ¿verdad? Y la parte B del capítulo 27 habla de otra persona. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Alguien podrá imaginar que estoy hablando o que voy a hablar de escatología? No es el asunto. Pero yo de lo que quiero hablar es de lo siguiente. Dice el versículo 23: al principio de tus ruegos fue dada ¿qué? Fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál era la oración de Daniel? ¿Por qué estaba orando Daniel? ¿Por causa del cumplimiento de qué? De los 70 años de cautiverio. ¿Me explico? Pero ¿qué respuesta recibe Daniel? ¿Ah? La revelación de las 70 semanas. O sea, queda muy claro que la oración y los ruegos de Daniel movieron el corazón de Dios a dar la orden. ¿La orden de qué? La orden de la restauración. Y la orden para que se activara el tiempo de la venida del Mesías y del cumplimiento de Dios sobre la humanidad. Desde el principio de los ruegos de Daniel fue dada la orden. O sea, cuando Daniel se dispuso a orar, cuando Daniel se dispuso a buscar a Dios de todo su corazón y volverse a Dios, Dios dio la orden. Yo no sé cuántos problemas tengas o en medio de qué estés, pero nada va a suceder a menos que busques a Dios en oración. ¿Me estás escuchando? Muchas personas se han quejado delante de Dios. Tal vez yo no sé tu nombre, no sé dónde estás, pero muchas personas están molestas y se quejan con la vida y tienen un cuadro de Dios muy distorsionado. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que no le buscamos. El problema de tu economía, el problema de tus enfermedades, el problema de tus accidentes, el problema de las dificultades que tú pasas no están en Dios. El problema está en ti y en mí, que no le buscamos. Pocos amenes, pero es una realidad. Desde el principio de tus ruegos, o sea, que Dios, el corazón de Dios se movió por la oración de Daniel. O la segunda opción, al principio de la orden, Dios movió el corazón de Daniel a orar. También puede ser que Dios estaba dando la orden y Dios movió el corazón de Daniel para que orara acerca de la orden. Porque quiero decirte, Dios es todopoderoso y Él va a hacer las cosas porque Él es soberano, pero Dios ha decidido moverse a través del hombre. Dios ha decidido moverse a través de su pueblo. Dios ha decidido que las cosas de los cielos se cumplen en la tierra cuando el hombre se une al plan de Dios, porque Dios ha decidido traer el reino a través de sus hijos. ¿Me explico? Ya sea que la oración de Daniel movió el corazón de Dios para dar la orden, o que la orden de Dios hiciera que Dios moviera el corazón de Daniel para empezar a orar, no importa el orden. El orden de los factores no altera el producto o lo que sucedió. Dios quería moverse. Amén. Y entonces los planes del cielo y la oración están ligados. Dilo conmigo. Los planes del cielo y la oración están ligados. Y quiero decirte, nosotros podemos mover el corazón de Dios. Oh, Dios está moviendo el corazón de nosotros para que oremos.
y es trascendente. Ahora, él estaba buscando la respuesta de los 70 años, pero Dios estaba dando la revelación de las 70 semanas. Ahora, obvio que desde el tiempo de la restauración de Jerusalén, en el tiempo de Daniel, hasta el día de hoy no ha habido 490 años, ha habido 2000 y pocos años. Pero estos 490 años, este reloj se activa y se para cuando Israel tiene gobierno propio. Y es una forma de entender estos 490 años. Cuando Israel para de tener gobierno propio, este reloj se detiene, como la NASA detiene su cuenta regresiva. Si hay un desperfecto, no ponen en cero el reloj otra vez. No, se queda en la hora tal, minuto tal, segundo tal, de la orden regresiva para el despegue. Amén. Y se para ese reloj, pero ese reloj continúa con el mismo horario que tenía al principio cuando se activó. Se vuelve a activar cuando aquel problema es solucionado. ¿Me explico? De la misma manera, estas 70 semanas se activan y se suspenden. Se suspende esta cuenta regresiva dependiendo del estado del gobierno del pueblo de Israel. Pero Dios le da revelación acerca de los planes de Dios, no solamente para salir de ese cautiverio, sino el plan de Dios, del plan de Dios para la humanidad. O sea que Daniel estaba buscando algo, pero recibió algo más excelso, más profundo, que atinge, ¿se dice atinge? Que atinge, que alcanza o que atañe a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones, atañe a nosotros también. La oración de Daniel, un hombre muy amado. Ahora, Daniel no se quedó contento con esa revelación solamente. Daniel no paró por allí. Ya tengo la revelación, ya Dios me habló. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos visto al ángel Gabriel? Hermano, quiero decirle, es tiempo de que usted deje el pastorado y me deje a mí como pastor, porque el ángel Gabriel me habló a mí. ¿Sí o no? Y ya sería nuestro testimonio para predicar en cualquier conferencia, en cualquier lugar al que nos invitaran. Yo escuché al ángel Gabriel. ¿Qué Paul Washer, ni qué otros que escuchan ustedes por ahí? Yo escuché a Gabriel y vino volando con presteza y me dijo que yo era el mero mero, el muy amado. Bueno, Daniel no se ensoberbeció. La verdad es que cualquier manifestación de la revelación o cualquier encuentro con Dios debe traer humildad a nuestro corazón. Mayor humildad, mayor anhelo, mayor sed y hambre de Dios. ¿Qué es lo que debe traer una revelación o una manifestación de la gloria de Dios sobre nuestras vidas? Humildad, hambre de Dios. Y Daniel continúa su búsqueda del Señor. Y vamos a leer ahora el capítulo 10. Dice en capítulo 10, en el año tercero de Ciro, esto del capítulo 9 fue en el primer año de Darío, y ahora viene el tercer año de Ciro. Acuérdate, Darío fue el rey de los medos, Ciro es el rey de los persas. Hay una confusión en la historia universal si en realidad era un reino unido o simplemente primero fueron los medos y los persas después ganaron el reino sobre los medos. La verdad es que fue el reino medo-persa. En la historia hay mucha historia, pero hay muchas diferentes interpretaciones de lo que realmente pasó, porque la arqueología no ayuda mucho. Las escrituras que han dado algunos descubrimientos, pero bueno, la mejor base antropológica para el estudio de la historia es la Biblia, que nunca ha fallado. Y vemos primero a Darío, que es el rey de los medos, después a Ciro, que es el rey de los persas, pero era un mismo reino. Y dice aquí, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera. ¿Y el conflicto qué era? Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿De qué está hablando? El conflicto era grande. ¿De qué está hablando cuando dice la palabra que Daniel se le fue revelada una palabra? Hay una agenda celestial, hay una agenda sobrenatural. Las naciones
yacen debajo del imperio del maligno, dice la palabra. El mundo está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. Cada gobernante y cada rey, cada asamblea de cualquier nación, quiera o no, están debajo del sistema o debajo del orden mundial de Satanás. Los pueblos obedecen al reino de las tinieblas y el reino de Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Y esto es lo que vemos en todas las naciones, aún las más avanzadas en democracia o en política. Todas las naciones sufren. Toda nación tiene una cárcel. Toda nación tiene policías porque gente sale del orden moral o ético y transgreden las leyes, y se necesita siempre una justicia que imparta justicia, válgame la redundancia. Y en este momento hay un imperio llamado el imperio medo-persa. En este momento está Ciro gobernando el imperio de los medos y de los persas. Y hay una palabra revelada a Daniel y dice, hay un conflicto. El conflicto es muy grande, tan grande que Dios activa, o Daniel se activa a orar y ayunar. ¿Para qué es el ayuno y la oración? Bueno, la oración debe de ser la vida del cristiano, pero el ayuno, ¿por qué se levanta el ayuno? Porque hay un problema siempre a ser tratado. Hay una dificultad que necesita de personas que agudicen sus sentidos para escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace la oración? Nos hace escuchar la voz de Dios, pero acompañado de ayuno, ¿qué hace la oración? Agudiza los sentidos. No estoy seguro de la cantidad de horas, si alguien me ayuda, pero hay un estudio que revela que después de 2000 horas tú puedes ser diestro en cualquier arte o en cualquier disciplina. Creo que son 2000, si no me equivoco. Para ser un piloto aviador necesitas pasar por 2000 horas de vuelo. Debieran de ser lo mismo en la conducción de los vehículos, ¿verdad? De tierra. Porque hay mucha gente que se ve que no ha pasado ninguna hora y ya agarra el coche y sale y genera accidentes. Después de muchas horas de practicar un arte o una disciplina, tú te haces diestro y tus sentidos se agudizan, ¿verdad? Daniel está orando y ayunando. Dice la palabra, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacios de 3 semanas. ¿Cuánto da 3 semanas? Pues 3 domingos, hermanos. No se crean, 21 días. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Alguien ha escuchado un estadio gritando por un gol? Así era el sonido de las palabras de este personaje. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el estruendo de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Quién será este varón? Porque cuando Daniel ve al ángel, no le pasa lo que le pasa en este momento. ¿Qué pasa con la voz de este personaje? 1, las personas huyen, sienten un temor impresionante. Yo recuerdo que de alguien que movió una piedra, ¿verdad? Y que unos guardias salieron huyendo por causa del esplendor de aquel ángel que había bajado a mover la piedra. Yo recuerdo de un hombre que iba camino a una ciudad llamada Damasco, que tuvo una revelación, y los que estaban con él tuvieron grande temor.
Yo recuerdo un profeta que se llama Ezequiel, que cayó como muerto cuando escuchó la voz de Dios. Quiero que me acompañes. Fíjate todas las características de este varón. Dice, está vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y sus palabras son como el estruendo de una grande multitud. Y cuando le escucha a Daniel, cae sin fuerzas al suelo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Curioso que narran dónde estaban, ¿verdad? Uno estaba en el río de Ekel y el otro estaba en una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta, o sea, también era estruendoso, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es otro detalle que no hemos leído, pero está en Daniel 10. Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Bueno, eso se parece a un relámpago, ¿no? Como nieve, sus ojos como llama de fuego. Parece como las antorchas de fuego que vio Daniel. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Mismas características. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿A quién está viendo Juan en este momento? Dice que es el alfa y el omega, y el primero y el último. Es Cristo Jesús, con semejanza al Hijo del Hombre. Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, está viendo la teofanía de Cristo en su gloria. Si te fijas, mira lo que dice en el versículo 16 de Daniel 10. Dice: pero he aquí uno con semejanza de Hijo de Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolor y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aquí Daniel está teniendo una experiencia sobrenatural, ya no con un ángel, sino con el mismo Hijo de Dios, con Cristo Jesús. ¿Cuántos desean crecer en su relación con Dios y empezar a tener experiencias sobrenaturales en la presencia de Dios? ¿Cuántos desean esto? Que tu cristianismo se salga solamente de un credo o de una confesión verbal a experiencias sobrenaturales con Dios. Quiero decirte que las religiones, las falsas religiones que hay en el mundo, muchas de ellas y la mayoría, en esas religiones hay experiencias sobrenaturales, pero es con las tinieblas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas personas tienen visiones o tienen éxtasis sobrenaturales. Y eso afirma su fe en un Dios falso. ¿Por qué el pueblo de Dios no está teniendo estas experiencias? Uno, por falta de conocimiento. Por falta del entendimiento de entender que Dios es un Dios sobrenatural y un Dios que se hace visible y tangible a aquellos que le buscan. Conocimiento. Y otro, esa ignorancia lleva a muchas personas a, con la primera experiencia, no ser guiados por el Espíritu de Dios e irse al extremo y caer en el engaño de Satanás. Personas que tienen experiencias con Dios a veces son engañadas y son llevadas a experiencias falsas con Satanás.
y se desvirtúa lo que Dios quiso hacer. ¿Me explico? Yo he visto personas que han tenido experiencias sobrenaturales y que Dios ha hablado a través de ellas con el espíritu de profecía, y que después dejan de buscar realmente a Dios, se envanecen, se enorgullecen, y hay ignorancia, no se sujetan al gobierno de Dios sobre la iglesia, y empiezan después a desviarse y a escuchar espíritus de engaño y a profetizar debajo de la influencia de espíritus de engaño. Y lo que empieza bien termina mal, porque son personas que son ignorantes. Por eso dice la palabra que Gabriel le dijo: he venido para darte sabiduría e inteligencia. Por eso dice la palabra acerca de Daniel, dice: comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Quiero decirte que toda revelación, toda visión, toda profecía, todo sueño, toda experiencia sobrenatural debe de llevarte a una adoración más profunda y exclusiva hacia el Señor Jesús, no hacia otra cosa. No debe desviar tus ojos a hablar mucho de los ángeles, o enfatizarte en guerra espiritual y meterte mucho acerca de los demonios. No. El énfasis debe de ser, y ahorita lo vamos a ver al final en Efesios 6, que el énfasis debe de ser: la guerra espiritual es para el evangelismo, para proclamar a Cristo. No hay otro motivo. ¿Para qué nos andamos peleando con el enemigo si no vamos a obtener vidas salvas? ¿Para qué vamos a andar reprendiendo principados y potestades si nadie se va a salvar? Eso no tiene sentido. Eso es solamente derroche de orgullo y supuesta autoridad espiritual. No hay sentido en nada de lo que hagamos en guerra espiritual si no es por la salvación de las almas. Mira lo que dice el versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, el mismo principio, cualquier revelación, cualquier experiencia sobrenatural debe de provocar en nosotros la sed de entender lo que recibimos y de humillarnos delante de Dios, no de ensoberbecernos. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿está hablando de Ciro? No está hablando de Ciro, porque este es un ser sobrenatural que tuvo una confrontación sobrenatural en el ambiente celestial, en el ambiente espiritual, con otro ser también sobrenatural. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice en plural, los reyes de Persia. Que yo sepa, nada más hay un rey llamado Ciro. Entonces está hablando de reyes. Efesios 6 nos va a arrojar luz, porque dice la palabra que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Había un rey espiritual, o sea, un principado, o sea, un demonio principal, una jerarquía dentro de las tinieblas, que estaba encargado de gobernar Persia y Media, junto con Persia, que en ese momento tiene la supremacía. Había un espíritu demoníaco operando en el príncipe, o en el principado, en el reino de Persia. Y cuando Daniel se pone a orar, se pone a orar ¿para qué? Para que Dios intervenga, para que Dios traiga revelación, para que Dios traiga revelación a su pueblo acerca de lo que va a suceder, porque Dios quiere que entendamos los tiempos. Repite conmigo: Dios quiere que entendamos los tiempos. De eso hablamos la semana pasada, hablando de los terremotos que hubo en México en estos días, que no es coincidencia lo que pasó. Dios quiere que entendamos. Después podemos ver en Daniel capítulo 2, el pueblo entendido actuará.
el pueblo entendido actuará. Dios quiere que su pueblo entienda para que actúe. Y Daniel sabe que hay un conflicto, que hay una palabra, que hay algo que está sucediendo en las regiones celestiales. Se pone a orar, durante 21 días está orando y ayunando. Y dice aquí la teofanía de Jesucristo: desde que tú oraste, fue enviada la respuesta, pero hubo una oposición. Los príncipes de Persia se me opusieron y yo no pude venir a darte la respuesta durante 21 días. O sea que la oración de Daniel desató un conflicto en el reino espiritual. Se desató una guerra espiritual. ¿Y cuál fue esta guerra espiritual? El enemigo no quiere que entendamos qué tiempos vivimos. El enemigo no quiere que entendamos qué cosas están sucediendo sobre esta nación. A mí me encanta la historia. He estado estudiando mucho acerca de la historia de los zares en Rusia, ¿verdad? La familia Romanov. Y también he estado estudiando mucho acerca de la historia de los reinos en toda Europa y en Inglaterra. Me encanta, y me he puesto a estudiar, no solamente con los documentales, me he puesto a investigar y todo esto, y me he dado cuenta que siempre en todo reino ha habido un principado actuando a través de una persona que afecta al rey o al zar o al presidente. ¿Se acuerdan en el tiempo del último emperador, el último zar de Rusia? Se levantó un hombre llamado Rasputín. Este hombre en realidad era un brujo. El hijo del zar, que era muy enfermizo, siempre estaba con los doctores y no podía sanar. Y el zar estaba muy preocupado siempre con su hijo, lo amaba mucho. Y un día le dijeron de un hombre que sanaba, Rasputín, un hombre que practicaba el sexo libre, un hombre alcohólico, un hombre tremendo. Y ustedes pueden buscar Rasputín en el internet, ver la foto y tener una mirada penetrante, una mirada profunda. Dice que él entró al cuarto del niño, oró, simplemente hizo una oración y el niño sanó. Y a partir de ahí la familia de los zares quedó totalmente, sobre todo la mujer del zar, quedó debajo de la influencia del espíritu que había en este hombre. Después lo mataron, el propio gobierno del zar lo mató, pero ahí vino la caída del zar y mataron a su familia tiempo después, claro, por los bolcheviques y todo esto que pasó allá en Rusia. Se desató el comunismo en Rusia por causa de estos acontecimientos. Y no les voy a dar un relatorio, pero todas las naciones de América Latina también siempre han estado bajo la influencia de una bruja o de un brujo. Pero los presidentes van a los brujos. Antes de ser presidentes hacen pactos con las tinieblas. El Fidel, ahora que hemos estado en Cuba, nos han hablado los cubanos que él tiene pactos con las tinieblas y hacen pactos y sacrificios horribles, y ni les voy a platicar las cosas que hacen, pero son totalmente de las tinieblas para perpetuar su poder sobre las naciones. Y entonces Daniel está orando. Viene el propio Señor a darle la respuesta y hay un conflicto que se desata. El imperio de las tinieblas se levanta a guerrear contra el Hijo del Hombre. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ya leímos el 15 en adelante, el versículo 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Quién era el que le encantaba decir esta palabra siempre? Siempre él dijo: la paz sea contigo, ¿verdad? Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Muchas personas no entienden esto, pero el reino de Media y de Persia, después que se levantó, hizo guerra contra Alejandro Magno, que era el príncipe de Grecia. Y el príncipe de Alejandro Magno venció al reino medo-persa y se levantó el imperio griego, que dominó todo el mundo conocido de aquella época. Su reino llegó hasta la India.
Todo esto sucedió, todo esto fue profetizado por Daniel cientos de años antes, y todo esto sucedió al pie de la letra. Todo el capítulo 11 es los acontecimientos políticos que se desataron después del imperio medo-persa y que se están desatando hasta el día de hoy, y que van a suceder hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Quieres saber lo que va a suceder políticamente en toda la tierra? Lee Daniel 11 y 12. Ahí está. Qué impresionante que la intercesión de un hombre arrojó luz y entendimiento a todos los hijos de Dios acerca de lo que va a suceder, de lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en las naciones hasta los últimos tiempos. Y dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Acompáñame ahora al capítulo 12 de Daniel. Estas son las profecías que vienen desde Daniel 10. Y mira lo que dice el versículo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habla de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, o sea, los judíos que creen en el Mesías, Cristo Jesús. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, la segunda resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los en firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén. No vamos a seguir leyendo Daniel, te lo dejo de tarea, léelo después en tu casa. Hay un conflicto grande sobre las naciones de la tierra. Lo que está sucediendo políticamente sobre las naciones de la tierra marca que el tiempo está cercano, el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús está cercano. Lo que está sucediendo sobre nuestra nación habla fuertemente de que Dios quiere hacer algo sobre la nación. ¿Cuántos se dan cuenta que nuestra nación está bajo una corrupción tremenda, bajo una degradación moral tremenda, bajo una violencia tremenda? En esta semana, ya por tercera o cuarta vez me hablaron otra vez para extorsionarme o para meterme miedo. Los templarios y los no sé qué tantos títulos tienen. No sé de cuáles eran estos, pero no los dejé decirme de dónde eran. ¿Verdad? Dos tipos se hablaban conmigo, me querían amedrentar. Les dije, olvídalo, colgué el teléfono. Y me puse a orar, no por miedo, sino diciendo, Señor, esto tiene que acabar. ¿Cuántos han recibido de estos telefonemas últimamente, queriendo ser extorsionados? A mí ya me han dicho mi dirección, me han dicho mi teléfono, hasta hicieron que mi hija les diera mi teléfono celular la última vez. Y me dijeron, acabamos de hablar con su hija. Imagínense qué sucede en el corazón de uno, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer? ¿Criticar al gobierno? Por cierto, hermanos, bíblicamente es incorrecto criticar a nuestros gobernantes. Dejemos de poner fotos o videos o burlas acerca de nuestros presidentes y gobernadores, independientemente de si se lo merecen o no. Dice la palabra que oremos por los que están en autoridad, para que vivamos quietos y reposadamente. La crítica no lleva a nada, la oración sí. Pero no solamente hablando políticamente, lo que está sucediendo, el área espiritual, el ambiente espiritual está cargado de las tinieblas en este tiempo y siempre lo ha estado. Pero ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está batallando todavía con pecado. El pueblo de Dios todavía está batallando con inmoralidad. El pueblo de Dios todavía está batallando con crítica, con división. El pueblo de Dios está batallando todavía con apatía y con indiferencia, con una estupor espiritual, un dormitar espiritual. El pueblo de Dios ni siquiera está buscando a Dios en oración todos los días.
En realidad, el pueblo de Dios se parece más a la profecía que Dios le dio a Ezequiel en Ezequiel capítulo 37. El pueblo de Dios, la iglesia, parece más bien un valle de huesos secos, secos en gran manera. Pero Dios está queriendo otra vez soplar de los cuatro vientos de la tierra y soplar vida sobre el pueblo. Dios está queriendo despertar, Dios está queriendo resucitar a su iglesia. Y dice la palabra en Ezequiel 37 que cuando el Espíritu de Dios vino sobre de ellos, y cuando el Espíritu de Dios hizo que la carne, los tendones y todo volviera, y la piel volviera a llenar la vida de estos huesos, se levantó un grande ejército. Y después Dios dijo: profetiza el Espíritu sobre de ellos. Dios está queriendo que este valle de huesos secos llamado iglesia, que se encuentra el día de hoy muerta, se encuentra hoy dormida, se encuentra hoy sumida en pecado, sea resucitada de ese estado para entrar en el pacto de Cristo y ser llenos de la revelación, ser llenos del Espíritu de Dios y que seamos un gran ejército que saquea el infierno. La profecía que Dios dio, que Jesús dio a Pedro acerca de la iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La muerte, el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia. Te quiero llevar a un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 17. Jesús había estado expulsando demonios durante todo su ministerio, ¿se acuerdan? Y resucitando muertos. Ahora, Él había enviado a los discípulos en Lucas capítulo 10, tú puedes ver esto, había enviado a sus discípulos a predicar el evangelio y a expulsar a los demonios. Y ellos regresaron con gozo con Jesús diciéndole: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Se acuerdan? Ahí está en Lucas 10, toda esta historia. Entonces los discípulos ya habían expulsado bastantes demonios y habían salido. Pero mira lo que pasa en Mateo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Bueno, esta palabra era una palabra que se usaba, una palabra clínica, pero en realidad lo que este muchacho era endemoniado. Es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, muchas veces el demonio lo quería tostar, lo quería matar de quemaduras, y muchas veces lo quería ahogar. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué? No le han podido sanar. Y Jesús, ¿qué dijo? No es la culpa de mis discípulos. ¿Verdad que dijo eso Jesús? Mira, nosotros no tenemos la culpa, el problema son tus pecados, y así debe de vivir siempre tu hijo. Ya déjalo así, déjame pasar a otra cosa, tengo que predicar. ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahorita vamos a leer el versículo 19, pero volteame a ver. Oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le estaría hablando? ¿Al papá del muchacho? Tal vez. Era a todos. Oh generación incrédula y perversa. Yo creo que esas palabras se aplican a nosotros el día de hoy. Somos incrédulos y perversos. Incrédulos porque no creemos que Dios pueda obrar con poder. Ahora recuerden, Dios no está tan interesado en expulsar demonios como que esas personas sean salvas. Pero para que sean salvas necesitan ser libradas de los demonios. Ahora, este era un demonio difícil. No era cualquier demonio. Era un demonio que había estado en la vida de este joven siempre y lo quería matar. Yo he estado liberando personas que el demonio quiere matar a la persona, y literalmente la persona posesionada está golpeándose para desnucarse. Y hemos tenido que sujetar a la persona endemoniada, poner cosas debajo de su cabeza para impedir que se lastime. He estado en esos casos. A mí no me lo han platicado. Yo he estado en esos momentos donde personas endemoniadas, el demonio quiere matar físicamente a la persona desnucándola. Es tremendo.
Cuando hablamos de demonios, no estamos hablando de un jueguito o de algo para saciar la morbosidad o la curiosidad. Es algo real. El reino de las tinieblas, el imperio de las tinieblas es real. Adán y Eva le entregaron las llaves a Satanás del planeta y de la humanidad. Oh generación incrédula y perversa. ¿Por qué es una generación incrédula? Si creyera esta generación, se pondría a orar. ¿Por qué es perversa? Porque sabiendo que tienen la respuesta, no ofrecen la respuesta al mundo. Por eso le llama incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo se ha de soportar? Y dice la palabra en el versículo 19, ya cuando expulsa el demonio y la persona queda libre, dice: y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya lo hemos hecho en otro momento, pero ¿por qué hoy no pudimos hacerlo? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Ahora, este género dice de qué. ¿Qué género de qué? ¿Dice género de fe o género de demonios? Hay una disputa en cuanto a esta interpretación. Este género no sale. O sea, el género de demonios era un género difícil, terco, que se agarraba al joven. Puede ser. Ahora, pero el contexto es: por vuestra poca fe. También puede ser este género de fe para expulsar demonios de esta calaña. Esta fe no sucede sino con oración y ayuno. Ahora, la fe no se fabrica. La fe no es algo que tú puedas orar y orar y decir: yo voy a tener fe. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe es lo que escuchaste de Dios. Jesús expulsaba demonios. Jesús tenía fe para expulsar cualquier demonio y resucitar a los muertos, porque Él tenía la seguridad de que eso iba a suceder, porque el Padre le había dicho lo que iba a hacer. Si yo te digo, y es un ejemplo muy bueno, si yo le digo a Miguelito: Miguelito, ¿tienes tiempo de cenar conmigo? Vamos a decir un día, el jueves en la noche. Y Miguel me dice: sí tengo oportunidad. Entonces le digo: Miguel, el jueves en la noche mi esposa te va a preparar una lasaña de carne con un bolillo con ajonjolí, esas grandotes, ¿cómo se le llaman? Baguette. Y con una bebida, ¿cómo se llama esa bebida que hicimos la última vez? Con fruta y no sé qué, bueno, bien rica. Clericol. Y a las 8 de la noche te quiero en mi casa, vamos a estar comiendo una lasaña, bebiendo clericol con aquella telera, con ajonjolí, y al final un pudín, un flan, ¿verdad? Hecho por mi esposa. Y hoy es domingo. ¿Será que Miguel tiene fe en que vamos a cenar eso que le dije? ¿Será que Miguel duda de que eso vaya a suceder? Durante el lunes, martes y miércoles, él va a estar con la fe de que va a cenar. ¿Dije lasaña? No voy a cambiarla. Lasaña, aquella bebida y aquel postre. Él va a tener la fe suficiente y él está seguro. Es más, yo creo que Miguel puede hasta sentir el olor ya de la lasaña, ¿sí o no? Sentir el olor de aquella telera. ¿Por qué? Porque lo escuchó de mi boca y él sabe que yo soy fiel para cumplir mi promesa. ¿Me explico? Estoy dando a entender lo que es la fe. Entonces, generación incrédula y perversa, lo que les falla es la fe. Y este género de demonios o de fe, yo creo tiendo más por la fe. Este género de fe, para hacer lo que sea sobrenaturalmente, no se genera sino con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Escuchar a Dios.
Escuchar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, a la manera de Daniel. Le reveló no solamente lo que preguntaba, sino más allá de lo que preguntaba, el plan de Dios futuro para él y su pueblo. Y en esa fe Daniel pudo vivir en la agenda de Dios. La iglesia hoy no vive en la agenda de Dios, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe para dónde va, porque no ora y no escucha de Dios y no tiene la fe para vivir. Si tú piensas vivir trabajando para tener dinero para comer y tener fuerzas para seguir trabajando y seguir obteniendo dinero, para seguir comiendo, para seguir teniendo fuerzas para trabajar, para tener dinero, yo quiero vivir para cumplir el plan de Dios para mi vida. Yo quiero vivir para ser parte del plan de Dios en la tierra, en donde esté, en la profesión que esté. Porque muchos ponen de pretexto, no, es que mi esposa no deja que yo cumpla mi ministerio. Olvídalo, ponte a orar mejor y deja de contar historia. Los entendidos resplandecerán. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y para qué el ayuno? El ayuno es morir a los deseos básicos de la carne. En estos días el Señor ha estado ministrando mucho, aunque yo no soy una persona de mucha televisión, yo no veo novelas, ni nada, ni tenemos tele abierta en nuestra casa, ¿verdad? Pero aunque yo no soy una persona que está metida en la televisión, Dios me ha hecho ver que aún el poco tiempo que dedico a la televisión, Dios quiere aún que lo ocupe en oración. Y ha sido impresionante, de veras, ha sido impresionante que cómo el Señor me ha estado hablando, porque he tenido mucho tiempo para orar. Ayunar todavía no he ayunado, es que necesito sanar, hermanos. Ahorita no puedo ayunar, literal. Pero el ayuno te sensibiliza a escuchar la voz de Dios. A los caballos de carreras se les ponen el cabestro va en el hocico, pero le ponen tapas, no sé cómo se llama aquí, para que no se distraigan con los que compiten contra ellos y se centren en el camino. El ayuno es como eso. Lo mismo que son esas tapaderas laterales para los caballos de carrera, es el ayuno para el hombre que quiere escuchar la voz de Dios. Te sensibiliza, te enfoca, te hace que te concentres en el plan y la voluntad de Dios. Y fue precioso que en estos días Dios me ha dado sueños, y en esos sueños Dios me ha dado dirección no solo para mí, sino para personas que me han ido a visitar al otro día. Soñé contigo y Dios me dijo que esto. Y Dios no solamente me está dando dirección a mí, sino también a las personas que van a estar conmigo por lo que Dios me ha... ¿Cuántos quieren esa vida? Ahora, es una creciente. Daniel primero escuchó a un ángel, pero después tuvo un encuentro ¿con quién? Con el mismo Cristo Jesús, con la teofanía, la revelación del Cristo. Mucho tiempo antes, todos los hombres de Dios tuvieron una revelación de Jesucristo y escucharon la voz del propio Cristo. Vamos a Efesios 6, ya estoy terminando. Efesios 6, versículo 10. Recuerden que esto que va a decir el apóstol Pablo viene después del discurso del orden de Dios para la familia. Amén. Si ordenamos nuestra casa, si ordenamos nuestro hogar, padres, madres, esposos, hijos, y después no solamente habla de la familia, sino de nuestra relación con nuestros patrones también, nuestra relación laboral. Si aplicamos el orden de Dios, entonces, por lo demás, dice Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, dunamis, en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse espiritualmente, vístanse de toda la armadura de Dios. Ah, caray, vamos a entrar entonces en una guerra en este momento. Se escucha el clangor de las trompetas, se escucha los golpes de los tambores bélicos, ¿verdad? Hay una guerra que estamos a punto de enfrentar. Y después de haber ordenado nuestra casa, después de haber ordenado nuestra vida,
fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué son las armaduras? Para pelear contra el enemigo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una guerra. ¿Cuántos saben que estás en una guerra? No importa si no quieres pelear, tú ya estás en la guerra. Y mejor que te vistas de la armadura, mejor que tengas las armas de la guerra, porque si no, Satanás en algún momento va a estar con una flecha atravesándote y muerto espiritualmente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Perdón, ya me adelanté. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué está hablando? Tu pleito no es con personas. Por eso cuando dice del príncipe de Persia, está hablando de un demonio, está hablando de un ángel caído. No tenemos lucha contra sangre y carne, siempre lo digo al revés, no sé por qué, sino contra principados. ¿Qué son los principados? Como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Demonios de autoridad internacional. Principados, potestades, serían como por decirlo así, gobernantes. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Qué son huestes? Multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son los demonios territoriales o demonios de nivel terrestre, o sea, demonios que están en las personas normales. ¿Has visto a alguien que se está peleando en la calle iracundo simplemente porque alguien no avanzó cuando se puso en verde y que sale iracundo y está endemoniado? Está bajo la influencia de un demonio. ¿Han visto personas o han sabido personas que se están suicidando? ¿Sabes por qué se suicidan? Porque están bajo la influencia de un demonio. Huestes espirituales de maldad. Nuestra guerra es contra esas principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Para eso nos vestimos con la armadura de Dios. Por tanto, por esa guerra en la cual estamos, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Lee la Biblia, esa es la verdad. Tú vas a ceñir tus lomos con la verdad. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Cristo es la verdad. Las palabras de Cristo son su verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Cristo, la justificación. Amén. Tu fe. Y calzados los pies ¿con qué? ¿Qué pasa si sales a la calle descalzo todo el día a trabajar, estudiar? ¿Cómo van a acabar tus piecitos? Herido y lastimado. ¿Cuál debe de ser nuestro caminar? Nuestro caminar, hermano, nuestra práctica diaria debe de ser hablar de Cristo. Todos los días, en todo momento. La iglesia no se organiza para evangelizar. La iglesia no sale a evangelizar. La iglesia evangeliza cuando sale. Todos los días debemos evangelizar. Todos los días en el templo y por las casas nos estaban enseñando y predicar que Jesús era ¿quién? Evangelismo. Es el calzado del evangelio, el calzado del apresto del evangelio, de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? Oír la palabra de Dios, oír lo que Dios nos quiere decir diariamente. Eso solamente se logra en oración. Ustedes no traen escudo si no oran. Ustedes no traen escudo si no viven oración. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Son pensamientos. Quiero que sepas que una flecha dirigida a ti tú no la ves porque no te la lanzan
de lado, te la lanzan de punta y tú no puedes verla hasta que ya llegó. Tú tienes que estar con el escudo, siempre protegido con el escudo, porque los dardos están siendo lanzados. Pensamientos de iniquidad, pensamientos de lascivia, pensamientos de desamor, pensamientos de derrota, pensamientos de rencor, pensamientos de fracaso, pensamientos de duda, pensamientos de ateos, pensamientos de incredulidad, pensamientos del infierno están siendo lanzados todos los días. Demonios están lanzando pensamientos, sofismas sobre tu vida, falsas verdades sobre tu vida, de que tú no eres nadie, de que tú no sirves, de que tu matrimonio no va a dar cierto, de que tú eres un bueno para nada, de que tú ni eres salvo, de que Dios no te oye, de que Dios no te ama, de que tú debes de pagarle a alguien con mal lo que te hizo. Dardos de fuego. Y tú tienes que tener el escudo de la fe, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios dice que tú vas a hacer, para apagar los dardos de fuego inflamados del maligno. Porque son dardos de fuego, porque no solamente te tocan, sino que ese fuego con el cual vienen te quema totalmente, te destruye. Esos dardos empiezan a quemarte, empiezan a extenderte, y no solamente a ti, sino a tu familia y a los que te rodean. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es el casco. Yelmo de la salvación. Sabes que una zona vital que no debe de ser tocada por nadie, por nada, ningún accidente, es la cabeza. Tú debes estar seguro de que eres salvo, seguro de que has sido lavado por la sangre, seguro de que realmente te arrepentiste y le entregaste tu vida al Señor. No puedes andar con medias tintas. Tú tienes que saber, tienes que tener seguridad de salvación. Y es con el escudo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se peleó Jesús con Satanás en Mateo y Lucas 4? Escrito está. Escrito está. Dios dijo, esa es la espada del Espíritu. Esa espada dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La espada, hermano, tú tienes que saber manejar la palabra. No me puedes salir con que, ahí dice en ese libro, el pastor dijo, no me acuerdo dónde. Por eso es bueno siempre manejar una Biblia. Los dispositivos celulares donde tienen su Biblia, está bien que tenga la Biblia ahí, qué bueno, pero tráiganse una Biblia donde tengan marcado. Muchas veces yo no sé exactamente en qué capítulo y qué versículo, pero sé que lo coloreé de la parte inferior del lado derecho, de por ahí del final del libro. O sé que está en unas hojas que se están saliendo ya de mi Biblia. ¿Me explico? Y me ayuda a encontrar rápidamente el versículo y la porción. Ten una Biblia, coloréala, marca versículos. Esta Biblia está toda marcada. Y apréndete versículos. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos dardos inflamados, cuando Satanás esté peleando contigo, tú le puedas responder a ese demonio, a ese pensamiento o a esas personas que te vienen a atacar. Escrito está. Dios ha dicho. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Acompáñame ahí en su Biblia. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es algo fuerte. Con toda oración y súplica dice en el Espíritu, o sea, y está con E mayúscula. ¿De quién está hablando? Está hablando de una persona. Con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. La palabra dice acerca de Juan en capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba preso en la isla de Patmos, estaba en un lugar preso, volviéndose loco por el ruido de las olas que golpeaban sobre aquella isla, pero él estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Quiero decirte que los romanos enviaban a sus presos a la isla de Patmos para volverlos locos con el ruido del mar. ¿Alguien ha estado en el mar cuando las olas golpean contra rocas? ¿No es un estruendo que asusta? Es bonito durante 2 horas, pero vivir allí enloquece. Y Juan estaba siendo atormentado por el imperio romano, pero Juan se zafaba de la tierra cada rato. Y estaba en el Espíritu. Independientemente donde estés
o en la situación que estás, tú puedes entrar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, escuchar la voz del Espíritu Santo, con toda oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Filipenses 5 creo que es. O Romanos, ya me lo estoy confundiendo. En el video lo voy a editar. Orando en todo tiempo. Realmente tendremos el hábito de orar en todo tiempo, a todas horas, de estar conectados con el trono, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, aquí habla de la oración por la iglesia. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 19, que es también importantísimo para la oración y la vida en el Espíritu. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La razón de la oración debe de ser la evangelización, el espíritu de gracia y súplica. Señor, que las personas cuando escuchen el Evangelio caigan en arrepentimiento y puedan ver a Cristo y puedan ser salvas de las cadenas del pecado y de las cadenas de Satanás. Señor, salva a mi amigo fulano de tal, salva a mi amiga fulana de tal, esta persona en problemas, esta persona con demonios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, liberta a esas personas, que podamos alcanzarla para Cristo y que ella pueda recibir arrepentimiento en su corazón. Por eso debemos de orar en todo tiempo, para que el Evangelio corra, se extienda. ¿Sabes por qué las personas no se arrepienten de sus pecados? Ni siquiera se consideran pecadoras, ni saben lo que es pecado. Piensan que viven bien. Creen que por sus buenas obras, o porque son piadosos y compasivos, porque son altruistas, o porque han hecho filantropía, ya creen que por eso, o porque son personas educadas que respetan todos los otros credos, por eso se van a ir al cielo, y creen que todas las puertas llevan a Roma, o sea, todos los caminos llevan a Roma, que todas las puertas, todas las religiones son puertas por las cuales se puede entrar al cielo. Mentira del diablo. Debemos de orar para que caigan esas vendas, para que caigan esos engaños que las personas tienen, para que las personas entiendan que están yendo al infierno, que están separadas de Dios y que necesitan creer en Cristo Jesús y ser salvas. Pero esto se logra con oración y ayuno, poniéndose la armadura de Dios. No le puse título al tema y no sé qué título tiene. Tal vez es orando en todo tiempo. Pero yo te animo, yo te exhorto a que seas cambiado en este tiempo. Que Dios nos dé un espíritu superior como el que le dio a Daniel, y que podamos ser parte de ese grupo selecto que dice: los entendidos resplandecerán. Mi pregunta es: ¿resplandeces? Iglesia, ¿estás resplandeciendo? ¿Eres luz en el mundo? La gente puede sentir la unción y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Los demonios caen cuando tú pasas cerca de las personas. Yo he experimentado un poco de esta guerra espiritual. La última vez en un funeral que me tocó predicar, yo podía sentir el ambiente de las tinieblas en ese lugar mientras yo predicaba la palabra de salvación. Literalmente muchas personas que estaban allí no conseguían escuchar el mensaje, se cerraron al mensaje y se enojaron por el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Cristo, y empezaron a salir, muchas de ellas una a una empezaban a salir de aquel lugar, de aquel recinto, los demonios tapando sus oídos, y por otro lado otras personas siendo contristadas, empezando a llorar y buscando a ese Jesús Salvador que es el Cristo. Hay una guerra espiritual. Deja de dormitar. Levántate de los muertos, dice la palabra. Resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate. Levántate, iglesia, levantémonos. Yo exhorto a la iglesia a venir a los turnos de oración. Exhorto a la iglesia que vengan a orar.
les exhorto primero a orar en todo tiempo y restablecer su comunión diaria con el Espíritu Santo. El próximo tema va a ser todavía de la oración. Vamos a ver Mateo 6. Vamos a hablar del Padre Nuestro y lo que Jesús enseñó a orar es un patrón, no es un rezo, es un patrón de oración. Y vamos a estudiar un poco más de este patrón. Necesitamos volver a la oración, porque eso va a traer la verdadera fe. Eso va a traer revelación y entendimiento. Eso va a traer propósito y destino. Pero yo te exhorto a que, aparte de estar orando en todo tiempo, vuelvas a Dios y vuelvas a los turnos de oración cada semana. Haz el esfuerzo. Sacrifica tu comodidad. Muéstrale a Dios que realmente te interesa y que estás en serio con Él, viniendo a los turnos. Mínimo ven a 1 o 2 turnos durante la semana. Júntate en oración. Y a los que están en los turnos, aviven esta oración de los turnos, que no sea nada más escuchar canciones. Aviven este tiempo de oración. Entren en esa dimensión del Espíritu para escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aquí estamos, oh Dios. Señor, a la manera de Daniel, danos entendimiento, danos revelación, danos sabiduría e inteligencia respecto de los tiempos en los cuales vivimos. Que no seamos una generación distraída, sumergida en planes meramente humanos, meramente temporales, sino que seamos esa generación, Señor, de personas que resplandecen en medio de la oscuridad. Señor, pon esa hambre y esa sed, que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón, que volvamos nuestro corazón a ti, Señor, que te busquemos en oración y ayuno, que dejemos, Señor, de ver la vida como si fuera lo más importante, nuestra vida aquí, Señor, nuestro tiempo aquí, sino que podamos ver con ojos de eternidad, que podamos ver más allá, Señor, de lo terrenal, de lo natural, y que podamos ser elevados en el Espíritu, Señor, a los propósitos y planes que tú tienes, Señor, desde los cielos. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que venga hoy tu